Muy bien, buenas tardes. Vamos a retomar nuestra clase de álgebra lineal. Entonces, en la última clase estuvimos explorando la multiplicación de matrices y sus propiedades, y ahora vamos a comenzar desde las potencias. Entonces, supongan ustedes que tienen una matriz A cuadrada de tamaño n. Podemos definir potencias, porque al igual que con números, primero definíamos la multiplicación y después decíamos, bueno, ¿qué pasa si el mismo número lo multiplico por sí mismo varias veces? Eso me genera lo que llamamos potencias. De la misma manera, si tengo una matriz, yo puedo pensar qué sucede si hacer la matriz cuadrada la puedo multiplicar consigo misma. ¿Y qué pasa si hago eso muchas veces? Entonces, formalmente, si yo quiero definir la idea de A a la K para cualquier K, lo puedo hacer de manera inductiva diciendo, miren, A a la 0 va a ser la matriz de identidad, mientras que después, si yo conozco A a la K más 1 va a ser simplemente A a la K por A. ¿Sí? Súper, súper sencillo. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, calcule esta matriz 0, 1, 1, 0 al cubo. Bueno, yo digo 0, 1, 1, 0 al cubo es lo mismo que 0, 1, 1, 0 al cuadrado por 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Como 3 es distinto de 0, tengo que usar la fórmula inductiva que me dice devuelvas un paso. Y ahora miro y digo, pero en realidad yo tampoco, 2 también es distinto de 0. Así que técnicamente esto va a ser, tengo que devolverme otro paso, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Y moralmente, ahora me queda A a la 1, que, bueno, uno puede probar fácilmente que A a la 1 es igual a A, porque es A a la 0 por A, y eso es la identidad por A, y eso ya vimos que la identidad cuando multiplicaba dejaba igual. Así que rápidamente vemos que A a la 1 es simplemente A, así que no tenemos que seguir retrocediendo a este caso particular. Bien, y ahora que tenemos esto, nos acordamos que la multiplicación es asociativa, entonces perfectamente yo puedo multiplicar esta por esta, que fue lo que ya hicimos, no sé si se acuerdan. Pero un ejemplo anterior, pero en cualquier caso es muy fácil de hacer, es tomar esta fila, multiplicarlo por esta columna, y eso, si ustedes se dan cuenta, lo que va a pasar es que 0 por 0 más 1 por 1, o sea, 1. Después esta fila, la fila 1 por la columna 2, lo que va a pasar es 0 por 1 por 0, eso nos da 0. Después la fila 2 por la columna 1, fila 2 por columna 1, de nuevo me da 1 por 0 por 1, así que eso es 0. Y finalmente la fila 2 por la columna 1 me va a dar 1 por 1 más 0 por 0, o sea, 1. Y acabo de hacer ese producto, y yo no quería solo ese producto, sino que quería el producto de aquello por la misma matriz de nuevo. Y me doy cuenta que a la izquierda, esto que está acá no es otra cosa que la matriz identidad, así que automáticamente puedo decir que esto es simplemente la matriz que está a la derecha, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Estirando un poquito el elástico, uno se convence de lo siguiente, miren, fíjense. Resultó que 0, 1, 1, 0 al cuadrado era la identidad. ¿Sí? A esta matriz la voy a llamar A. Entonces eso me permite, más bien aquí voy a escribir. Eso implica entonces que A cuadrado era igual a la identidad. Y después vimos que A al cubo era igual a A. Y antes de eso, si se fijan, obviamente A a la 1 es igual a A. ¿Qué va a pasar con A a la 4? Bueno, A a la 4 es A al cubo por A. Vemos que A al cubo vale A, así que esto es A por A. O sea, eso es A al cuadrado, y eso dijimos que era la identidad. Y si uno sigue calculando, uno se puede dar cuenta de que todas las potencias impares de A van a ser iguales a A, mientras que todas las potencias pares van a ser iguales a la identidad. ¿Sí? Entonces uno ve que esta matriz es bastante particular, y que sus potencias en realidad todas o son bien la misma matriz o bien son la identidad. Pero eso es un caso particular. ¿Quedó claro?
Sí, profe. Gracias, Catherine. Entonces, ahora nos proponen otro ejercicio que está re interesante. Mire, fíjense, dicen, tenemos dos matrices que conmutan. Entonces, en realidad, lo que vamos a ver es que la matriz A conmuta con cualquier potencia de B. O sea, si A conmuta con B, inmediatamente conmuta con todas sus potencias. Eso es lo que nos dice la primera parte del ejercicio. Y nos dice que de ahí podemos concluir que A por B a la potencia K es igual a la K por B a la K. Pero ojo, esto es cuando A y B conmutan. Si A y B fueran números reales o números complejos, esto sería siempre cierto. ¿Por qué? Porque la multiplicación en R y en C conmuta. Cuando se trata de matrices, esto va a ser cierto sí y solo si A y B conmutan, y lo vamos a ver inmediatamente. Y en realidad, la forma fácil de probarlo es primero probar que A conmuta con cualquier potencia de B. Entonces, si yo quiero demostrar esto, como es, tengo un índice K que va variando, es súper natural usar inducción. Entonces, por inducción, entonces caso base. Oh, me quedó horrible. El caso, mejor lo voy a hacer acá. Caso base. Es cierto, ¿qué pasa con A por B a la potencia 1? Bueno, dijimos que la potencia 1 es la misma matriz, así que esto es A por B, y sabemos que eso es B por A, porque por hipótesis A y B conmutan, y por lo tanto esto es lo mismo que B a la 1 por A, así que el caso base lo tenemos. A, por, y, A y B a la potencia 1 conmutan, ya eso es más o menos obvio. Ahora hagamos el paso inductivo. Suponemos que para todo, digamos, J, de 1 hasta K, A y B a la K conmutan. Y lo que tenemos que demostrar, por demostrar que A y B a la K más 1 y B a la K más 1 conmutan. Pero en realidad eso no es para nada difícil. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es A por B a la K más 1? Bueno, eso es, por definición, calculo B a la K más 1. Yo sé que eso es simplemente A por, y voy a colocar los paréntesis para enfatizar de que es un producto que acabo de desarmar, B a la K por B. Pero como probamos en la clase anterior, la multiplicación de matrices es asociativa, así que esto es lo mismo que A por B a la K por B. Y ahora, gracias a la hipótesis de inducción, voy a colocar acá HI, hipótesis de inducción, esto es lo mismo que B a la K por A por B. De nuevo, por asociatividad, yo puedo decir que esto es lo mismo que B a la K por A por B. Y de nuevo, por hipótesis de inducción, nosotros sabemos que A conmuta con B. Y conmuta con todas las potencias más chicas que K, digamos. Entonces, esto es B a la K por B por A. Y de nuevo, por asociatividad, esto es B a la K por B por A. Y eso es B a la K más 1 por A. Así que efectivamente logramos probar lo que queríamos, y era que A por B a la K más 1 era lo mismo que B a la K más 1 por A. Así que lo que acabamos de decir es, voy a subrayar, lo que acabamos de decir es, si A conmuta con B, entonces A conmuta con todas las potencias de B. Ahora, en el caso de la conclusión, yo quiero calcular, quiero probar esta fórmula, ¿sí? Quiero probar esa fórmula, y para probar esa fórmula, lo que tengo que hacer, chuta, se me acabó la hoja. Eh, lo que vamos a hacer es probarla por inducción también. El caso base, yo creo que están de acuerdo que obvio, si K vale 1, a ambos lados tengo A por B, así que ni siquiera voy a hacer el caso base, ¿ya? Sino que solamente voy a hacer la conclusión para que, perdón, el paso inductivo. Entonces, para la conclusión, el paso inductivo es lo interesante. Entonces decimos, ¿cuánto vale A por B a la K más 1? Bueno, eso por definición es A por B a la K por A por B. A por B es una matriz, llamémosle C. Tengo una potencia K más 1, si yo quiero describirla, simplemente voy a la definición que me dice la potencia anterior multiplicado por la misma matriz. Dicho eso,
ahora digo, bueno, A por B a la K, por hipótesis de inducción, por una segunda hipótesis de inducción, ¿cierto? Para la conclusión, eso vale A a la K por B a la K, y eso por A por B. Ahí uno puede asociar de manera conveniente como A a la K, B a la K por A por B. Usamos la parte anterior para poder conmutar A con B a la K, y esto es igual a la K por B a la K por B, y eso es simplemente A a la K más 1 por B a la K más 1. Si se fijan, si yo quiero probar esta fórmula que les decía, que en los números reales se ve tan natural, o en los números complejos es tan natural y automática, es fundamental contar con la conmutatividad de A con todas las potencias de B. Y en particular sabemos que eso es equivalente a que conmute con B. O sea, si hay B que no conmutan, esta fórmula no es cierta. ¿Ok? Entonces, acá, ojo, a que la conclusión, al hacer la conclusión, de nuevo hacemos una inducción, ¿cierto? Y cuando digo que hay hipótesis de inducción, estoy diciendo básicamente que A por B a la K es igual a A la K por B a la K. ¿Preguntas de? ¿No? ¿Estamos bien? No, Oh, profe. ok. Ah, perdón, alguien habló. No, no, está bien, está bien. Ok. Se me coló algo de lo que estaba haciendo. Es súper importante que si tienen alguna duda, por favor me la digan. Yo sé que ahí está la idea de después puedo ver el video de nuevo, pero se les van a empezar a juntar dudas y además se les va a empezar a cortar el tiempo porque tienen más ramos. Entonces aprovechen la clase de hacer sus preguntas, chiquillos. Y por último, anótenla y me la hacen al final cuando paramos la grabación, pero de verdad, no se queden con las preguntas. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es la proposición 15, que es bien interesante porque nos dicen, mire, si usted tiene una matriz cuadrada regular, o sea, invertible, inmediatamente todas sus potencias son regulares, o sea, todas sus potencias tienen inversa, y tenemos esta fórmula que es súper bonita que nos dice que la inversa de una potencia es simplemente la potencia de una inversa. ¿Sí? Entonces, la demostración es súper sencilla porque recuerden que cuando yo quiero probar que algo es invertible, todavía no sabemos cómo probar que algo es invertible, de hecho. Salvo que nos den un candidato, porque ahí simplemente tengo que hacer un cálculo, y si ese cálculo me da la identidad, entonces estoy frente a la matriz inversa. Entonces, en este caso, nos piden probar, ¿cierto?, que nos dicen que en la inversa de A a la K, entonces, en efecto, ¿qué pasa cuando yo calculo A a la K multiplicado por A a la menos 1 a la K? Yo miro eso y digo, chuta, me encantaría poder usar la propiedad anterior. Fíjense que justamente antes yo aprendí a calcular cuando yo tenía el producto de dos matrices, de dos potencias de matrices, yo podía decir que eso era el producto de las matrices elevado a la potencia, pero siempre y cuando estas dos matrices conmutaran. Entonces yo miro acá, aquí, y me digo, oh, me encantaría a mí, lo que yo quiero escribir es esto, yo quiero escribir que esto es A por A a la menos 1 a la K. Porque si eso es cierto, entonces resulta que A por A a la menos 1 yo sé cuánto vale, porque si A a la menos 1 es la inversa de A, eso vale exactamente la identidad. Y como la identidad al multiplicar por otra cosa no cambia en nada, no cambia la otra cosa, uno rápidamente se convence que las potencias de la identidad tienen que ser exactamente la identidad. Y eso es lo que queríamos probar, no queríamos probar de que este que estaba acá, cuando yo lo multiplicaba por este que estaba acá, obtenía la identidad. Entonces, ¿cuál es la única parte que me falta para poder decir que todo esto es cierto? Justificar por qué puedo hacer este paso. Pero justamente en el ejercicio lo que hice fue decir, este paso lo puedo hacer siempre y cuando esta matriz y esta matriz conmuten. Entonces ahora uno se pregunta, perdón, ¿será cierto que A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A? Y la respuesta es, por supuesto que sí, porque pues ambas multiplicaciones son iguales a la identidad, porque esa es la definición de ser la matriz inversa. Así que naturalmente, si
ese producto es igual a la identidad y este producto es igual a la identidad, bueno, estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Ok? Así que listo, tenemos fórmula para la inversa de una potencia de una matriz invertible. ¿Ok? ¿Duda hasta ahí? Y si se fijan, esto es bien interesante, ¿eh? Que lo que hemos hecho hasta aquí, lo hemos hecho sin saber calcular la inversa de una matriz. Y sin necesitarlo tampoco. Hemos probado propiedades sobre la inversa solamente explotando las propiedades de estructura algebraica que un poco introdujimos la semana pasada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, como lo dice acá el título, matrices particulares, hay algunas matrices especiales que cuando uno las mira tienen una estructura particular, valga la redundancia, pero que además más adelante van a ver que son recurrentes en matemática, entonces uno les da nombres. Y en particular existen tres tipos de matrices que vamos a introducir ahora. Entonces supongan ustedes que tienen alguna matriz cuadrada. Vamos a decir que esta matriz es diagonal si cada vez que I es distinto de J, el elemento IJ de la matriz es 0. Entonces, para entender lo que estamos haciendo acá, vamos a hacer un ejemplo, miren. Voy a dibujar una matriz de 3 por 3. Entonces, una matriz cualquiera. ¿Y por qué quise dibujar esa matriz cualquiera? Pero voy a colocar otra cosa más. Con rojito aquí vamos a colocar el número de fila y acá vamos a colocar el número de columna. Entonces, cuando yo digo, acá fíjense, el elemento IJ para I distinto de J. Chuta. Por ejemplo, I distinto de J significa que quiero pararme en la fila 1, pero no mirar el tipo de la columna 1, porque ahí tengo que I, el número de fila, es igual a J, el número de columna. ¿Están de acuerdo, no? No estoy mirando acá. Yo lo que digo es que este de acá, para que esta matriz fuera diagonal, este de aquí tiene que ser 0 y este de aquí tiene que ser 0. Ahora, ¿qué pasa cuando I vale 2? Cuando I vale 2, o sea, cuando estoy en la fila 2, el número de columna acá es 1. O sea que justamente es distinto a mi número de fila, así que digo que acá también querría que fuera 0. Acá estoy parado en el lugar en que el número de fila y de columnas son iguales, porque estoy en la fila 2, columna 2, así que este le permitiría ser distinto de 0, y acá estoy parado en la fila 2, columna 3, o sea, número de fila distinto a número de columna, y si fuera diagonal, esto tendría que ser 0. Para decirlo más claro, porque creo que me fue un poco de mi idea original, los índices no hay que olvidarse que son las posiciones en la matriz. Entonces, cuando yo digo I distinto de J, estoy pensando en todos los índices donde la fila es distinta a la matriz. Todos estos, perdón, la fila es distinta a la columna. Por ejemplo, aquí la fila es 3 y la columna es 1. O acá la fila es 2 y la columna es 3. O aquí la fila es 1 y la columna es 2. ¿Sí? Dicho eso, hago la pregunta inversa. ¿Cuáles son las posiciones donde la fila es igual a la columna? Bueno, son exactamente uno en cada fila, una posición en cada fila, y en la primera fila es la que está en la primera columna, en la segunda fila es la que está en la segunda columna, en la tercera fila es lo que está en la tercera columna. O sea, dicho de otra forma, la diagonal es exactamente lo que uno cree que es la diagonal. ¿Sí? Si miramos una caja cuadrada, todos entendemos súper claramente desde la geometría que es la diagonal. En una matriz es exactamente lo mismo. Y esto es fundamental, por eso estoy siendo enfático en ello. ¿Cómo yo describo la diagonal? A través de los índices, la describo diciendo fila y columna iguales. O sea, una matriz, un elemento de la diagonal lo escribo así, A sub II. Ese es un elemento de la diagonal de una matriz. Ahora, ¿qué va a ser una matriz diagonal? Una matriz diagonal va a ser aquella donde cada vez que estoy fuera de la diagonal, el valor es igual a 0. Entonces eso significaría que aquí que estoy fuera de la diagonal, acá 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 que estoy fuera de la diagonal y acá que estoy fuera de la diagonal, en todas esas posiciones mi matriz vale 0. Y ahora sí, tengo una matriz diagonal.
¿Quedó claro? Sí, profe. Súper, ahora miremos la siguiente. Después vamos a hablar de triangular superior. Y me dice que cada vez que i es más grande que j, el elemento vale 0. Chuta, ¿qué significa i más grande que j? Dado que i es el valor de la primera coordenada, lo que estoy diciendo es que cuando el número de fila sea más grande que el número de columna, tiene que valer 0. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando el número de fila, por ejemplo, 2, que es más grande que el número de columna, aquí esa matriz tiene que ser 0. Acá, que el número de fila es 3, que es más grande que el número de columna, también voy a pedirle que sea 0. Y acá, que de nuevo el número de fila 3 es más grande que el número de columna 2, también le voy a pedir que sea 0. Pero solo eso, no le estoy diciendo nada de lo que pasa acá arriba. O sea, perfectamente podríamos tener una matriz que acá arriba tenga otras cosas. Y esto que está acá es una matriz triangular superior porque cada vez que el número de fila de un elemento es más grande que el número de columna, o sea, número de fila, número de columna, lo que está ahí vale 0. Ahora, cuando lo veo así, se ve súper gráficamente, es obvio lo que tendría que haber dicho, ¿no? Lo que tendría que haber dicho es los elementos que están bajo la diagonal valen 0. Eso es una triangular superior. Si todos sus valores son 0 debajo de la diagonal. ¿Se entiende? Ahora, ojo con algo, que esta matriz que está acá, también es triangular superior. Los elementos de la diagonal también valen 0, de acuerdo. Pero sigue siendo triangular superior, no tiene otro nombre especial, digamos, ¿ok? Sigue siendo un triangular superior. Y una triangular inferior, me imagino que ya se le ocurre rápidamente que se refiere a que va a ser 0 los elementos que están sobre la diagonal, y los elementos que están sobre la diagonal en una matriz genérica los describo diciendo el número de columna es más grande que el número de fila. ¿Ok? Entonces les dejo a ustedes este ejercicio 7 de dar más ejemplos de estos tipos de matrices. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en vivo y le voy a pedir a Javiera que me diga qué tipo de matriz es la matriz D. Esta matriz que está acá en función a la clasificación que dimos antes. Profe, tengo una pregunta. Un momentito, Nicolás, porque estoy con una pregunta abierta. Entonces dejemos a la compañera que responda y después pasamos a tu pregunta. Y Javiera puede ser por el chat, ¿eh? Si le es más fácil. Yo veo la manera de ver el chat también. Entonces, ahí tenemos el chat. Entonces, pregunta Javiera, ¿qué tipo de matriz es la matriz D? Diagonal. Excelente, Javiera. Es una matriz diagonal como nos indica Javiera por el chat. Ya. Vuelvo al tiro contigo, Nico, pero me gustaría preguntarle ahora a Manuel si me puede identificar qué tipo de matriz es la matriz A, que está acá. Puede ser por el chat también, ¿eh? Si le es más cómodo, no sé. Sería una triangular superior. Triangular superior, excelente, ya. Y la última la va a hacer yo, que era la más difícil. La matriz B, por supuesto, es triangular inferior. Ya, Nicolás, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Es que era eso lo de la A, si se podían, o sea, con lo de arriba, que si podía tener ceros entre medio de la, para ser superior. Por supuesto, por supuesto. Y acá de nuevo es como muy relacionado con la pregunta que respondíamos antes, ¿eh? Es muy importante en las definiciones fijarse bien para qué impongo restricción. En una triangular superior, lo único que digo es que los elementos bajo la diagonal son 0. No digo nada de lo que pasa arriba de la diagonal, y es por eso que hice este ejemplo particular donde la diagonal misma vale 0. Dicho de otro modo, la definición de triangular superior es perfectamente compatible con la definición de ser diagonal. Toda matriz diagonal en particular es triangular superior, porque sus elementos bajo la diagonal valen 0, y también es triangular inferior, porque sus elementos sobre la diagonal valen 0. Pero la diagonal es tan especial que le damos un nombre en sí mismo, ¿me entienden? Profe, una pregunta. Sí. ¿A la matriz D se le puede llamar matriz escalar? ¿O estaría incorrecto?
Hay gente que le llama así a esta matriz D en particular porque tiene sus valores en la diagonal, es un solo valor, digamos. ¿Sí? De hecho, si ustedes la miran bien, esa es 2 veces la identidad. Hay gente que le gusta llamarlo así. No hay problema con hacerlo, yo no lo hago porque en realidad no lo veo necesario, digamos, pero se puede, no hay problema. Ya, ¿Ya? gracias. Otra Profe, cosa, sí, adelante. una matriz cuadrada de puro cero podría ser de los 3 tipos que vimos al mismo tiempo. La matriz cero es justamente triangular superior, triangular inferior, diagonal, conmuta con todas las otras matrices. Ujú. ¿Sí? Lo invito a ver cuánto vale una matriz cualquiera por la matriz cero y ahí descubrir que conmuta con todas. Así que sí, tiene un montón de propiedades. Ahora, en general, es como lo que les decía, o sea, siempre podemos mirar una diagonal y decirle, miren, acá tengo en la matriz D un bonito ejemplo de matriz triangular superior, pero es mucho más útil si la pensamos como una matriz diagonal, digamos. Entonces, pero sí, se puede. Ojo con algo, que así como en esta matriz D, como decía el compañero, hay gente que le llama matriz escalar, y yo podría decir, mira, tú me das un número, un elemento del cuerpo, y yo genero la matriz escalar a partir de ella simplemente multiplicando ese elemento por por la función identidad, por la matriz identidad. De la misma manera, alguien podría decirme, mira, toma un vector de cada n y construye una matriz diagonal poniendo ese vector y la diagonal, y todo lo demás llenándolo de cero. Entonces, perfectamente podemos hacerlo. Y si nos aparece más adelante, a eso le vamos a llamar la diagonal construida a partir de A, digamos, diagonal de A para decir, si A es un vector, quiere decir la matriz diagonal que justamente en cada elemento de la diagonal tiene las componentes del vector A. Ahora, perfecto, déjenme mirar, que ya, sí, estoy viendo cuánto nos queda para ir regulando el... perfecto, estamos subiendo. En la proposición 17 nos muestra por qué son interesantes estas matrices triangulares superiores e inferiores respectivamente diagonales, y es porque son cerradas para la suma y multiplicación de matrices que hemos definido. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, por ejemplo, si yo tomo dos triangulares superiores, su suma va a ser triangular superior y su producto también va a ser triangular superior. Y de hecho, respectivamente, si tomo dos triangulares inferiores o dos diagonales, su suma va a ser diagonal o triangular inferior y su producto va a ser triangular inferior o diagonal también. Por otro lado, o de la misma manera, o por argumentos muy similares, si yo tomo una diagonal, sus potencias van a ser todas diagonales, esto es súper importante, y el elemento II, o sea, el iésimo elemento de la diagonal de la matriz A a la K, es simplemente el iésimo elemento de la matriz A elevado a la potencia K en el cuerpo en que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera elevar esta matriz D a la potencia 1.000.000, es súper fácil, porque va a ser simplemente 2, va a ser igual, lo voy a escribir, acá. Tú me dices que D a la 1.000.000 es simplemente una matriz que acá tiene 2 a 1.000.000, acá tiene 0, acá tiene 0 y acá tiene 2 a 1.000.000. Dicho de otra forma, multiplicar potencias de matrices diagonales es muy fácil. En cambio, bueno, acá el ejemplo es medio... funcionaba muy bien este ejemplo acá, porque para este ejemplo las potencias también eran muy fáciles, pero en general, si yo quiero calcular la potencia 12 de una matriz, tengo que hacer 12 multiplicaciones matriciales, que a esta altura yo creo que ya están convencidos de que es harto trabajo. Entonces, si en vez de tener que hacer 12 multiplicaciones matriciales, la matriz diagonal, simplemente tomo cada elemento de la diagonal y le elevo a la potencia que me interesa. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la propiedad 2. Y mejor aún, la propiedad 3, o la parte 3 de la proposición 17, lo que nos dice es que si tengo una matriz diagonal, entonces su inversa y todos los elementos de la diagonal son distintos de 0, entonces su inversa la puedo encontrar súper fácilmente. Va a ser también una matriz diagonal donde cada elemento, el elemento II de la matriz inversa es 1 dividido por el elemento II de la matriz original. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, para las matrices diagonales, el problema de calcular su inversa es trivial. Todo lo que tengo que hacer es mirar que todos los elementos de la diagonal sean distintos de 0,
y eso me basta primero para que sea invertible, y después con eso encuentro su inversa simplemente a través de esta fórmula. ¿Ok? Miren, son 3 partes. No quiero hacer las 3. Realmente la parte 3 es la más fácil, así que esa se las voy a dejar a ustedes. No, la parte 2 y 3 es muy fácil. Así que esas son de tarea. Y de la parte 1 vamos a hacer solamente una parte, digamos. Vamos a mostrar que si tengo 2 triangulares superiores, su suma es triangular superior y su multiplicación es triangular superior. ¿Ok? Entonces, la parte 1 sean A y B triangulares superiores. Tomemos 2 triangulares superiores. Quiero mostrar que la suma es triangular superior. Entonces, de nuevo, cada vez que yo quiero demostrar que cierto objeto satisface una condición, lo que tengo que es mirar la definición de la condición. Entonces, volvamos a la definición de la condición y ver si el objeto que tengo lo satisface o no. Entonces, esto me dice que A va a ser triangular superior si cada vez que el número de fila sea mayor que el número de columna, el elemento ahí vale 0. Entonces lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, sea un I más grande que J, y calculemos cuánto vale el elemento IJ de A más B. Bueno, por definición de suma de matrices, eso no es otra cosa que la suma del elemento IJ de A más el elemento IJ de B. Pero pregunta, ¿cuánto vale esto que está acá? A y J, ¿vale? ¿Alguien en el chat si no puede por micrófono? Tengo el chat a la vista ahora, así que es un buen momento para que interactúen. ¿Cuánto vale esto que está acá? ¿Sabemos cuánto vale? Taca, taca, taca. Imagínense que están en la primera prueba, en una actividad evaluativa, y le hago esta misma pregunta. Entonces, hagamos el esfuerzo, el ejercicio ¿Cero, no? tal de pensarlo. ¿Cuánto, perdón? ¿0? 0. ¿Y por qué vale 0? Porque dice que es una triangular superior y por definición, Exactamente, si ya es mayor que exactamente. J, por Esto eso. vale 0, como dice Francisco, tiene toda la razón. Y quiero enfatizar en algo. Cuando yo estoy haciendo una demostración, lo primero que yo necesito estar claro es, el primer paso es saber qué quiero demostrar, y eso lo dijimos acá. Quiero demostrar que esto que está aquí vale 0. Paso 1. Y el segundo paso es tener muy claro qué es lo que sé. Y lo que yo sé es que A y B son triangulares superiores. Y cuando yo sé que A y B son triangulares superiores, inmediatamente sé que cada vez que yo miro un elemento de A donde la fila es más grande que la columna, eso vale 0. Y cuando miro un elemento de B donde la fila es más grande que la columna, eso vale 0. Y eso lo tengo anotado acá. ¿Sí? Por lo tanto, es directo, 0 más 0 es 0. Así que efectivamente, si yo tengo 2 matrices triangulares superiores, su suma también es triangular superior. Impecable. Aquí se pone sabrosa la cosa. Y este es harto más complicado. Porque ¿qué pasa con la multiplicación? Queremos mostrar que A por B y J, queremos ver que eso también vale 0. Queremos calcular eso, pero de nuevo resulta que cuando yo quiero saber el valor de un elemento de una multiplicación de dos matrices, tengo que simplemente volver a la definición, y esto va a ser la suma desde k igual 1 hasta n, de A y K por BKJ. Entonces acá se pone sabroso porque acá ya no es trivial, porque resulta que cuando yo sumaba dos matrices, solo intervienen las mismas componentes en las matrices originales. O sea, para la matriz para el elemento IJ de la matriz A más B, solo interviene el elemento IJ de la matriz B, y el elemento IJ de la matriz B. Pero para la multiplicación, para encontrar el elemento IJ de la matriz A por B, resulta que ahí entra en juego todos los elementos de la fila I y todos los elementos de la columna J. Madre mía. Entonces, ¿cómo procedemos acá? Fíjense lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que I es más grande que J, estricto. Entonces voy a agarrar esta suma que está aquí y la voy a separar en tres partes. Yo voy a decir, bueno, en una de las propiedades de las sumatorias que tenían que ustedes demostrar por inducción,
vimos que esto es la suma desde k igual 1 hasta j primero, de A y K por BKJ, más la suma desde K igual J más 1 hasta I de A y K BKJ, más la suma desde K igual I más 1 hasta N de A y K por BKJ. ¿Y por qué hice eso? Bueno, porque ¿qué es lo que yo sé de A y B? Yo sé que son triangulares superiores. Entonces, cuando la fila es más grande que la columna, yo sé que, ¿se fijan, no? Cuando la fila es más grande que la columna, permítanme que lo repita, yo sé que los elementos de A y los elementos de B valen 0. Entonces, si yo me meto acá en el primer pedacito de la sumatoria, fíjense que K, que es la columna, va de 1 hasta J. Y yo sé que J es más chico que I. Por lo tanto, yo sé que cuando mire estas componentes de A, siempre voy a estar en un caso en que la fila es más grande que la columna. Así que en esta suma no estoy sumando nada porque este elemento siempre vale 0. Así que esa suma desaparece. ¿Qué pasa con la siguiente? En la siguiente, fíjense, estoy sumando de nuevo algo multiplicado por A, por un elemento IK de A, donde la fila sigue siendo más grande que la columna. ¿Sí? Salvo el último elemento, porque el último elemento es A sub II. Pero, entonces ya no es tan cierto que todos son ceros. Sin embargo, miremos B ahora. Si miramos a B, fíjense que el número de fila donde estoy parándome en la matriz B parte en J más 1. Así que esto que está aquí es siempre 0, porque tengo un elemento de B en una coordenada donde la fila es más grande que la columna. Así que ahora esto es siempre 0. Y en la última parte, de nuevo, estoy parado en una fila que al menos I, y yo sé que J, de hecho es al menos I más 1, así que para la matriz B estoy en una fila más grande que la columna, así que esto también está 0. De hecho, habría bastado con separar en 2 la suma, pero bueno. Conclusión, tengo 3 sumas donde en cada una de ellas estoy sumando 0, por lo tanto, esto es igual a 0, que es justamente lo que queríamos demostrar. Así que, efectivamente, si estamos en presencia de dos matrices triangulares superiores, su producto es también triangular superior. Profe, ¿Sí? ¿podría haber puesto la sumatoria con I primero y después la de J? ¿Eso da lo mismo o importa el orden en este caso? Una vez que yo he sumado, esto que está acá es un elemento del cuerpo y esto es otro elemento del cuerpo. ¿Sí? Entonces, en realidad, conmutan. La suma en el cuerpo es conmutativa, así que no hay problema en cuál pongo antes. Ahora, por orden, yo siempre parto, o sea, si parto acá de uno, llego a un punto y voy continuando, digamos, pero solo por orden. Y ahora, como les digo, la demostración también funciona perfecto si acá inmediatamente uno llega hasta n. Este pedazo acá es innecesario, porque si se fijaron el argumento para matar esta suma y esta suma, en ambos casos era el mismo. Y era que estábamos viéndome por sobre elementos de B, donde la fila era mayor que la columna y por lo tanto eran 0. ¿Sí? Así que, fíjense, le está quedando un montón de tareas. Tienen que probar que esto también vale cuando estamos en el caso triangular inferior y diagonal. Y tienen que probar estas dos cosas para matrices diagonales. ¿Ok? Y aquí hay otro ejercicio súper importante, que es el ejercicio 9. De hecho, es tan importante que hasta en el apunte lo marqué como importante. ¿Y por qué es un ejercicio si es tan importante? Porque es de las cosas que yo necesito que ustedes la hagan para que ustedes se convenzan. Porque si las hago yo acá, las van a ver pasar nomás. ¿Qué pasa cuando yo tengo una matriz? Fíjense bien, no cuadrada, sino que de m por n. Esta matriz yo la puedo multiplicar por la izquierda, por una matriz de diagonal de tamaño m, una matriz cuadrada de tamaño m, y por la derecha por una matriz cuadrada de tamaño n.
Si esas dos matrices son diagonales, uno puede calcular cuánto va a valer esta matriz y esta matriz. Y cuando digo puede calcular, no es que vayan a dar una fórmula explícita, porque A no está explícita. Sin embargo, como ustedes vieron en la otra cosita que le dejé de ejercicio antes, que era que uno podía, dada una matriz, cuando yo estoy multiplicándola por la izquierda, yo les dije cómo quedaba el resultado, ¿cierto? Que era básicamente multiplicar cada columna de A por la matriz D. ¿Ok? Entonces, pueden llegar a algo de eso, en función de las columnas de la matriz resultante. Pero es un ejercicio importante, tienen que hacerlo, y si lo tratan de hacer y no les resulta, por favor díganme, pero es importante. O sea, es el tipo de cosas que en el futuro nos van a ser súper útiles tener guardadas en la cabeza. Ok. Bien. El último concepto que vamos a introducir en esta clase es el de matriz traspuesta. Y básicamente es un concepto que es análogo al de vector traspuesto. ¿Se acuerdan que dijimos cuando tenía un vector paradito, podía producir un vector fila, transponiéndolo, que era simplemente como tomarlo si estaba así, ponerlo de lado? Queremos hacer lo mismo con matrices. Pero cuando lo hacemos con matrices nos damos cuenta que no es que tomemos la matriz, digamos, y la pongamos de lado, sino que si lo pensáramos gráficamente, lo que estamos haciendo es como reflejarlas con respecto a su diagonal, aunque no sea cuadrada. Ahora, ¿cómo pongo eso en una fórmula? Lo pongo diciendo lo siguiente, que dada una matriz de m filas y n columnas, su matriz traspuesta va a ser una matriz de n filas y m columnas, donde el elemento ij de A traspuesta va a ser simplemente el elemento ji de A. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá, y el resto se los dejo a ustedes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el primer caso? A traspuesta me dice, mire, el elemento 1, 1 es el elemento, perdón, el elemento 1, 1 es el elemento 1, 1, porque se fijan IJ, y al otro lado el JI, pero si son iguales no cambian nada. Entonces esto me dice, el elemento de acá va a ser, primero, si volvemos a la definición, fíjense, si tenía, en este caso tengo 2 filas y 4 columnas, 2 filas y 4 columnas, voy a producir algo de 4 filas y 2 columnas, así que esto va a ser una matriz así, larguita. Y el primer elemento va a ser 2. Después, el elemento 1, 2, o sea, de la primera fila, columna 2, va a ser el elemento que estaba en la fila 2, columna 1, porque estoy cambiando el J con él y lo estoy permutando. Entonces, eso me dice que el muchacho que va acá no es otro elemento que el que estaba aquí. ¿Qué pasa con la siguiente fila? En la siguiente fila, en la fila 2, van a ir los elementos que tenían, fíjense, en la fila 2, cuando ahí valga 2, van a ir los elementos que estaban en la columna 2. O sea, estos que están acá. Son los que tengo que poner aquí, pero acostaditos. Y de la misma manera, este va a ser 1, 4 y este va a ser 1, 0. ¿Sí? Otra forma de ver la transposición de las matrices es decir, mira, voy a tomar cada vector columna y lo voy a transponer en su vector fila. Entonces, la primera columna se me transforma en la primera fila, la segunda columna se me transforma en la segunda fila, la tercera columna se transforma en la tercera fila, la cuarta columna se transforma en la cuarta fila. ¿Queda claro? ¿Estamos bien? Sí, profe. Y como les decía, la manera de escribirlo es simplemente decir que el elemento IJ, por ejemplo, el elemento 3, 1, va a ser el que originalmente era el elemento 1, 3, o sea, este que está acá. El elemento 4, 2 va a ser el elemento que antes era 2, 4, el que está acá. ¿Sí? Si ustedes quieren, estoy como permutando los índices. Les dejo de ejercicio a ustedes calcular todas estas otras traspuestas. Es un ejercicio sencillo, pero les va a hacer bien. Les va a servir.
Y ahora podemos introducir una definición y vamos a decir que una matriz A es simétrica si es igual a su traspuesta. ¿Sí? Cada vez que A traspuesta sea igual a A, vamos a decir que la matriz A es simétrica. Si A traspuesto en vez de ser igual a A fuera menos A, uno va a decir que A es antisimétrica. ¿Sí? Las matrices antisimétricas no son tan importantes, sin embargo las matrices simétricas son importantísimas. Van a ver que nos van a seguir, al final del curso van a ser muy importantes. ¿Y por qué uno le llama simétrica? Porque como les decía, que este efecto de calcular la traspuesta era en algún sentido rotar con respecto a una diagonal. Cuando yo tengo un eje de rotación, ¿cierto? Que yo puedo rotar y quedar igual, eso es lo que uno llama simétrico en física. ¿Sí? Por ejemplo, el lápiz es simétrico con respecto a este eje porque yo lo roto y lo sigo viendo igual. ¿Sí? O una esfera es simétrica con respecto a cualquier eje porque como yo la rote siempre se ve igual. Un cubo tiene un eje de rotación de simetría, ¿sí? Como uno que pasa en medio de las caras, si yo lo giro se sigue viendo igual. Sin embargo, si yo lo giro con respecto... No, olvídenlo del cubo, me enredo ahí, no, prefiero no entrar en esas cosas físicas que siempre me confundo. Ok. Profe, Otro ejercicio, tengo una pregunta. ¿sí? ¿Qué se refiere con menos A? Es que no hemos visto como un negativo para las matrices. ¿Cómo que no? No, una muy buena pregunta. En realidad debería haberlo explicitado. Esto es, perdón, esto es lo mismo que decir menos 1 por A. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le Ah, llamamos ya. menos A? Porque cuando ustedes hagan el ejercicio que no han hecho de probar de que las matrices son un anillo conmutativo, o en particular que son un grupo abeliano con respecto a su suma, tienen que encontrar cuál es el inverso. Y el inverso para la suma es justamente tomar la matriz A y multiplicarla por menos 1. Y naturalmente, como el inverso es único, a eso le podríamos llamar menos A. ¿Entienden? Entonces, por menos A me refiero al inverso para la suma de matrices de la matriz A, que resulta ser igual a menos 1 por A. Ya, gracias. Pero estoy de acuerdo que era un cabo suelto. Ya, les dejo otro ejercicio donde pueden mostrar que en las matrices antisimétricas, si una matriz es antisimétrica, inmediatamente los elementos de su diagonal tienen que ser 0. O dicho de otra forma, cualquier matriz que tenga elementos en la diagonal que no sean 0 no puede ser antisimétrica. Y por último, que la única matriz que es simétrica y antisimétrica es de nuevo la matriz 0. ¿Sí? Pero como yo les decía, es una matriz que no es muy interesante. Para terminar, vamos a probar una serie de propiedades con respecto a la transposición y con respecto a la multiplicación y transposición y a la transposición y a la inversa. ¿Qué quiero decir con todo eso? Quiero decir que si ustedes se dan una matriz A de m filas y n columnas y una matriz B de n filas y p columnas y algún escalar en el cuerpo, algún valor del cuerpo, algún elemento del cuerpo, entonces se cumplen todas estas propiedades que están acá. Primero, que la traspuesta de la traspuesta es la matriz original. Segundo, que si yo le calculo la traspuesta a una matriz que la he multiplicado por un escalar, eso es lo mismo que primero calcular traspuesta y después multiplicar. Tercero, que cuando yo tengo la traspuesta cuando tengo dos matrices que puedo sumar, y la transpongo, el resultado de eso es la suma de las traspuestas. Me acabo de dar cuenta que aquí hay un error, ¿eh? Hay que meter una matriz, esto debería ser otra matriz porque si no las dimensiones no funcionan, pero acá voy a colocar, esto es cierto, si n es igual a m, no es lo que quiero, ya. Hay un error acá en el apunte, porque en principio había declarado que la matriz B y la matriz M tenían dimensiones distintas, no sé si están de acuerdo. Pero suponga que se pueden sumar, si se pueden sumar entonces su traspuesta es la suma de las traspuestas. Y después vienen cosas más interesantes. Después vienen cosas realmente más interesantes, que es que si yo tomo el producto y lo quiero transponer, eso es igual al producto de las traspuestas, pero es cambiado de orden. ¿Sí? Y por último, que si tengo una matriz A regular, o sea, invertible, inmediatamente su traspuesta va a ser invertible, y la inversa de la traspuesta es simplemente la traspuesta de la inversa. ¿Sí? Hay una especie de conmutatividad entre transponer y
y calcular inversa. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, de estas 5 propiedades, yo creo que la más difícil es la número 4. Entonces, esa voy a hacer ahora. Todas las otras, bueno, las primeras 3 realmente son fáciles. Y la 5 no es difícil porque, lo que siempre les digo, si me están diciendo que algo es invertible y me piden probarlo, es difícil. Si me están diciendo algo es invertible y esta es su inversa, me están dando el candidato inverso, es súper fácil porque simplemente hacer el cálculo de demostrar que cuando yo tomo esto que está acá y lo multiplico por esto que está acá, eso me da la identidad. ¿Ok? Así que la 5 también no es difícil una vez que entendemos la mecánica y la estructura de las demostraciones que hemos hecho antes. Entonces ahora voy a hacer el punto 4. Y para el punto 4, bueno, como siempre, lo que yo me quiero preguntar, estoy haciendo la igualdad entre 2 matrices. Entonces, si esas 2 matrices son iguales, lo primero es que tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces, fíjense que cuando yo hago A por B, A dijimos que era M por N, B dijimos que era N por P. Así que A por B es de M por P. Es una matriz de M por P, de M filas y P columnas. Y eso implica que A por B traspuesto es una matriz de P filas y M columnas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora con B traspuesto por A traspuesto? Bueno, B dijimos que era de N por M, así que B traspuesto va a ser de P por N. A es de M por N, así que A traspuesto va a ser de N por M. Y perfecto, se pueden multiplicar, porque fíjense, siempre lo anoto así para enfatizar que para poder multiplicar yo necesito que el número de columnas del segundo sea igual al número el número de columnas del que está a la izquierda sea igual al número de filas del que está a la derecha en la multiplicación. Y eso se ve fácil cuando uno lo escribe así porque los que quedan juntos son iguales. Así que estamos perfectos porque esto también es de P filas y N columnas. ¿Ok? Entonces, primera parte, para demostrar que son iguales, está ok, las dimensiones coinciden. ¿Qué nos falta probar ahora? Que son iguales elemento a elemento. Y cuando quiero hacer eso, simplemente tengo que calcular un elemento, ver cuánto vale el elemento IJ. El elemento IJ de A por B traspuesto, bueno, yo sé que eso es igual, por definición, al elemento JI de A por B. Porque si se define la traspuesta es dar vuelta a los índices. Pero ahora yo digo, bueno, ¿cuánto vale el elemento JI de A por B? Yo sé que eso vale la suma desde K igual 1 hasta, dijimos que A tiene N columnas, y hasta N, de A JK por B KI. Y digo, eso, bueno, yo sé que si tengo el elemento JK de A, eso es lo mismo que tener el elemento KJ de A traspuesto. Por definición traspuesto, este es el elemento KJ, y estamos sumando de K igual 1 hasta N, por el elemento IK de B traspuesto. Pero les recuerdo que esto que está acá y esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá son elementos del cuerpo. Gruesamente, digamos, son números reales o complejos. Por lo tanto, aquí conmutan, así que no hay ningún problema en que esto yo lo escriba como la suma desde K igual 1 hasta N de B y K traspuesto multiplicado por AKJ traspuesto. Y de nuevo, eso no es otra cosa que cuando yo tomo la matriz B traspuesto, lo multiplico por A traspuesto y le miro su componente IJ. Así que efectivamente, para todo IJ, el elemento IJ de A por B traspuesto es igual al elemento IJ de la matriz B traspuesto por A traspuesto. Eso que está ahí es igual a eso. Y eso es exactamente lo que queríamos probar.
Y con eso damos por cerrada nuestra clase de hoy. Profe,